José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Buenos Juan días. José, Viridiana, Iván. ¿Qué onda, Zabaleta, cabrón? Abogado. ¿Abogado? ¿Eres abogado No tú? tú, abogado. ¿Yo qué voy a Abogado ser Arrece. abogado, güey? ¿No abogas por la 4T? Eso es distinto. No te dije que eres No, yo no licenciado en abogo. Derecho. Yo Dije que eres abogado. Pero nada más era un no comentario. abogo. Yo no era un tengo que comentario. abogar por algo que no tiene ninguna culpa, güey. Solo aboga por AMLO. Yo, por AMLO, también hay veces que sí, que Y como algunos necesita... abogados A tiene veces. que defender lo indefendible. No. Fuertes declaraciones. Sí. Vamos, ibas a hablar sobre un personaje emblemático, fundador del mestizaje, y me parece necesario, porque está vinculado con lo Fundador que del acaba. mestizaje. Sí, Hernán Cortés. Hernán, de eso te iba a Por decir. supuesto. Supongo que él... Porque hace unos días se cumplió un aniversario del otorgamiento de Carlos I a Hernán Cortés como Marqués del Valle, otorgándole 21 villas y 23,000 vasallos, que incluían parte del territorio morelense, fundamentalmente los señoríos de Cuauhnáhuac y Huastepec. Sin embargo, escuchando lo que hace unos minutos comentaban, me parece interesante abordar un poco el tema de las ideologías que han construido este país, porque efectivamente hay apologistas desde diferentes medios, y no me refiero a los medios de comunicación, sino desde diferentes espacios, de cada proyecto que se tiene de nación. Y si nos remitimos a los orígenes, es la Constitución de Cádiz, la Constitución de la monarquía española, la que define en un primer momento la construcción de una idea de nación. Esto marca pautas porque se generan estructuras alternas a la corona cuando Fernando VII está hecho prisionero. Se generan las Cortes de Cádiz, se generan estructuras como las diputaciones provinciales, y hay un reconocimiento ya abierto a las colonias. Es decir, no solo es el territorio peninsular, sino que hay un proceso de construcción ideológico que involucra a las colonias. Y es entonces que hay diputaciones provinciales en los territorios conquistados, en los territorios colonizados. A partir de ahí se generan diferentes planteamientos, y uno de ellos es fundamental, lo que yo he dicho que es la propuesta fundacional de México, que son los sentimientos de la nación, que presenta José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, donde hace ya una definición del concepto de nación, rompiendo con el planteamiento original de Hidalgo, que era la reivindicación de Fernando VII, pedir su regreso al trono y que se gobernara, aun cuando se buscaba cierta independencia de Nueva España. Lo cierto es que Morelos hace una ruptura total. No debe haber nación sobre la América mexicana, que él llamaba, sobre la América septentrional. Y hay aquí influencias diversas, fundamentalmente las corrientes francesa y norteamericana, que imbuyen a los insurgentes, y es de ahí que después derivamos en la Constitución de 1824, donde hay un debate interesantísimo, y la historia oficial nos ha presentado de manera muy llana estos procesos. Pareciera que se reúnen los diputados, discuten una constitución y se aprueba. Pero el proceso, que hay textos interesantes al respecto, y sobre todo analizando el diario de los debates, no de un año, sino entre 1822 y 1834, por ejemplo. 12 años. Más o menos, pues es un periodo arbitrario que estoy planteando porque siempre hubo debates. Hay que recordar que había una visión federalista, otra visión era confederalista, otra era monárquica, una era monárquica moderada, otra era monárquica radical. Sin embargo, el punto de partida es la promulgación de la independencia de México, con una perspectiva totalmente opuesta a la de José María Morelos y Pavón, que hace Agustín de Iturbide, que es cuando se declara el imperio mexicano. Es decir, es una regresión completa a los postulados de José María Morelos y Pavón, cuando Agustín de Iturbide, junto con sus allegados, genera la promulgación de la independencia de México, del imperio mexicano, y hace un reconocimiento otra vez, como lo hacía en su momento Hidalgo, a la familia real, pide que Fernando VII sea el soberano o alguno de sus descendientes, y esto obviamente implica que no hay una real independencia. Estamos festejando cada año o conmemorando una independencia que no se dio.
La independencia realmente existe a partir de 1824 con la constitución Y correspondiente. tampoco lo ves tú como una estrategia que tal vez posibilitó la transición, o sea que de otra forma tal vez hubiera sido más complicado y que fue como un poquito, bueno, nos hacemos imperio y los reconocemos también a ustedes y que fuera como una especie de estrategia Pero de transición, ¿o fue una equivocación? Hay un No, ejemplo en fue el una mundo, los literalidad británicos, Inglaterra y la Gran Bretaña y Australia y todo el mundo todavía sigue ¿Sigue en qué? con la monarquía inglesa. Lo que a ver, es que hay que eso me entender refiero. cuál es el papel de la monarquía Hablando en un poco de lo que siglo está XXI. diciendo, El siglo XXI que no ha sido es una carga al Ajá. erario que no tiene representación de gobierno. Ajá. Sí, es una élite Ajá. que solamente tiene un simbolismo, ya no tiene el poder real. Claro. Eso es la monarquía en el siglo XXI. Ajá. Y de alguna manera, en los países presuntamente democráticos se viven también monarquías. Eso. Las élites que gobiernan. Sí. El caso muy claro recientemente, aunque podemos mencionar 100 o 200 casos. La magistrada Batres, como están publicando una fotografía donde ¿Por qué vivían habrás una... elegido ese ejemplo? Porque es el más reciente, el más contundente, el más elocuente, como de venir de un espacio modesto, ya de pronto recurre a los beneficios que dan los espacios de poder, con guardaespaldas, suburban, secretarios y demás. Bien puede el servidor público quedarse en el espacio vital que tenía, Como en Suiza, pero que el viven poder en un sorbe el seso. departamento. El poder sorbe el seso. Finalmente es parte de este proceso. Y retomo el tema de las ideologías. Durante todo el siglo XIX, parecería que solamente hay liberales y conservadores. Es otra idea falsa que nos han vendido desde la educación. Izquierdas y derechas. No, es que hay muchos matices y también hubo posturas cambiantes. ¿Se le ha atribuido a Juárez ser el padre de la reforma? No, el padre de la reforma es Juan Álvarez Hurtado. Él es quien da el primer paso al levantarse con el plan de Ayutla, expulsar a Antonio López de Santa Anna y constituirse en presidente interino de la República para poder convocar al Congreso Constituyente que promulgaría la Constitución de 1857. Sí. Pero este proceso implicó una serie de debates porque había lo mismo liberales moderados que liberales radicales y había conservadores también. Y muchas veces quienes tenían más certeza en el planteamiento ideológico eran los conservadores, porque había un proceso de construcción de las ideas Estaba más más acabado. consolidado. Más adoctrinado. No era adoctrinado, porque había debate. Es que hay que leer a varios autores. Sí. Por ejemplo, Lucas Alamán, que una vez alguien me acusó aquí Sí. de ser un émulo de Lucas Alamán para descalificarme. Sí. No, para mí fue un gran honor que me compararan con él. Hijo Fue de uno de Lucas los Alamán, hombres, te digo. fue uno de los hombres más sabios de su época, uno de los constructores de la nación, no solo en términos conceptuales, sino como servidor público, un el Chapo hombre Guzmán no es honrado, idiota. honrado a carta cabal. Honrado. Sí, también. que además financió con sus propios recursos proyectos educativos e investigación tecnológica. Es decir, hubo muchos aspectos que Lucas Alamán impulsó con sus propios recursos. Un hombre convencido de que México debía progresar, que México debía entrar en la modernidad de la época. Y eso se le desconoce. Además es el historiador más contundente de ese periodo porque de manera menos subjetiva hace un registro de los hechos y con una perspectiva crítica. Bien, pero llegamos ya a la Constitución de 57, que todavía es jurada en el nombre de Dios. Los liberales, que presumen de serlo, y eso no se dice en las escuelas, que la Constitución de 1857 se jura en nombre de Dios, todopoderoso y del pueblo de México. Viene todo el conflicto de la sucesión presidencial, como Juárez se reelige de manera arbitraria, violando la Constitución que juró respetar, y se levanta Porfirio Díaz en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, primero de Juárez y después de Lerdo de Tejada, con el principio de la no reelección. Y lo que hace Porfirio Díaz al llegar es reelegirse. Llegamos a la Constitución de 1917 con una visión moderna aparentemente, sin embargo son segregadas las corrientes de pensamiento críticas a Venustiano Carranza y fundamentalmente los zapatistas. El Ejército Libertador del Sur fue excluido porque sus ideas no convenían a los intereses de Carranza. Por eso estoy hablando de esta vorágine de elementos que muchas veces no dimensionamos cuando hablamos de las ideologías. Y me voy rápido. Se crea el Partido de Estado, el Partido Nacional Revolucionario, creado a instancias de Plutarco Elías Calles, que se convierte en el cacique. Y de alguna manera estamos viviendo una repetición de lo que sucedió en los años 20 del siglo XX, cuando hubo 3 presidentes interinos y quien realmente tenía el poder era el propio Calles. Por eso se decía, aquí vive el presidente y el que manda vive allá enfrente, que era justamente la casa del propio líder, del líder de la corriente, el fundador del partido.
aquí se crea el concepto del nacionalismo revolucionario, que es abstracto, tratan de darle sentido, pero cuando llega Cárdenas y expulsa a Calles de México, transforma el Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana e integra ya al ejército como uno de los sectores del partido, lo cual resulta absurdo en términos de que se está construyendo un país democrático, pero ya se inserta al sector armado militar dentro del partido. Pero después viene la conversión en Partido Revolucionario Institucional, ya con la llegada de los civiles al poder, y el concepto de los civiles al poder, y entonces ya se construye de manera más detallada este concepto del nacionalismo revolucionario, que viene a acabar con Carlos Salinas de Gortari, cuando se dan reformas apresuradísimas. En un sexenio se pasó del nacionalismo revolucionario al solidarismo, porque el concepto solidaridad del gobierno se insertó en los estatutos, en los documentos básicos del partido, y después viene en el liberalismo social como una reinterpretación presuntamente del liberalismo decimonónico. Llegamos al siglo XXI con esta transformación llamada como tal, la cuarta transformación, que en sentido estricto es una visión contemporánea, pero también retrógrada, valga la paradoja, del nacionalismo revolucionario. Justo lo que decías, yo no lo comparto, de que se construyeron las bases en este sexenio para lo que viene. No, las bases del país se están construyendo desde el siglo XIX. Bueno, joder. Y todo lo que se hizo en el siglo XX fue importante. No se construyó sobre la arena ni sobre el desierto. Se han hecho sobre otros. Sobre otros, justamente. O sea, es un piso sobre esos procesos históricos. Y ahí es donde viene el adoctrinamiento. Pensar que la historia de México empieza en 2018. Y es lo que muchos apologistas de la 4T piensan y afirman. Antes de 2018, no, estoy hablando así dando el espacio. Ándale. Hay quienes asumen que había un oscurantismo antes de 2018 y la luz surgió a partir de ese año. Pues por lo menos le pusieron fusibles, güey. No hay. A ver, nadie me ha podido explicar qué es la 4T. Y después, la 4T déjame terminar. Es una forma de decir que hay una... No hay. Por eso está hablando 4T. No hay. Porque es dentro de todo ese proceso es la cuarta. No hay. Es una gran mentira. No, bueno, para ti. Eso es resultado de la ignorancia de los procesos históricos de México. No son solo 4 procesos, Juan Bueno, José. pero para él sí. Por eso, pero eso no puede ser una imposición. Pero tú pon los que quieras. Tú di que la 18ª T, cabrón. Tú y muchos otros. Pero ¿por qué quieres cambiar tú la opinión de él? No, estoy criticando su opinión. Pero joder, el señor ya tiene demencia senil y no va a cambiar su forma de seguro. ser. Él demencia senil. Y después viene la construcción de lo que llama el humanismo mexicano, que es otro completo despropósito. Y resulta que los ideólogos del humanismo mexicano son los extranjeros. Dejo esto como parte de un proceso de análisis del conocimiento de las ideologías. Marx y Lenin no eran mexicanos. Pero, a ver, el marxismo no es... No, lo que pasa es que no puedes entender el humanismo solamente desde el nacionalismo, porque estás haciendo una segregación. Es una contradicción en sí mismo el planteamiento. Por supuesto, no, es una contradicción. El humanismo es universal. ¡Claro! Y no puede tener una categoría nacionalista, ¿Y qué te porque estoy entonces diciendo está del generando marxismo? Una visión fanática. Lo mismo, por eso, pero no hay marxismo ruso y tal. No. A ver, se inventó a ver, cuando se habla, por ejemplo, del comunismo chino. ¿Quién ha dicho que es? Tiene vertientes particulares. Yo lo inventé el humanismo. Es mexicano, ¿no? Bueno, él lo dijo, él lo anunció. Vamos a darle nombre a nuestra ideología y lo anunció como tal. Pero no ha dicho que es en el único lugar donde el humanismo existe. No, mexicano. Solamente en México existiera un humanismo mexicano, pero no hay tal, es un despropósito, es una falacia. Nada más como colofón plantear que si no nos acercamos al conocimiento de estos procesos ideológicos, no vamos a entender lo que México representa en el siglo XXI. Y en ese justo sentido, hablando de ideologías, que es en lo que te has centrado, ¿no consideras que las ideologías se han ido diluyendo en México, que han perdido sustento, que aquello que se presenta como ideológico realmente no tiene el sustento como tal vez lo tuvo de forma histórica, y que es cada vez más un cascarón, que se habla de ideología y todo, pero de fondo no lo hay? ¿Cómo sin duda, de hecho es un problema mundial. La desideologización de las sociedades es
algo que ha sucedido de manera avasallante en los últimos años. Ya no importan las ideas tanto, es el pragmatismo de la cotidianidad. Y en ese sentido, cuando se genera esta perspectiva de tener un ideario desde el gobierno, lo cierto es que se hace sobre las rodillas, no hay sustento, no es resultado de un proceso de análisis, de un proceso de varios ideólogos. Lo que pasa en el siglo XIX con los ideólogos de las diferentes corrientes de pensamiento en México es un debate profundo, intenso de las ideas. Ahora no hay debate, ahora la imposición de las presuntas ideas. Claro, ese es el problema. Sí. No hay debate, lo que hay es conflicto y descalificación, pero no hay debate, y el debate implica la argumentación, además, porque no hay argumentación. Hay menos posibilidades de debatir, porque no hay capacidad para ello. De ninguna de las partes. La oposición es patética. La oposición es patética y el oficialismo es igualmente de patético. Aquí hemos defendido no hay discurso. Esa parte que a mí no me importaría debatir con una persona de derechas si fuese como esos que has dicho tú hace Por supuesto, hace rato. Personas que tenían ideas, que construían procesos críticos. Hablando del PAN, el PAN en sus orígenes de aquí recientes, en los últimos 80, ahí tenía gente con... Bueno, el último líder pensante de Acción Nacional fue Carlos Castillo Peraza. ¿Ese? No hay ejemplo. Más. Igual con el PRI. Y da gusto discutir y hablar. En Jesús Reyes Heroles como presidente del PRI nacional, era hablar de un hombre pensante. Aunque no pueda uno no compartir su obra sobre el liberalismo mexicano, pero es un hombre que estudió la historia de México. Y que seguramente cualquiera de esos le darían una patada en el trasero, como dice Juanjo, a cualquiera de los líderes actuales de sus respectivos Por partidos. supuesto, y gente en el gobierno, y gente en las cámaras, en la local y en las federales. Claro. Es patético, no hay debate ya. Hay la imposición. Justamente, y estamos viviendo una regresión del partido único o el partido avasallante que ya por consigna aprueba lo que el Ejecutivo pide. Eso es lo que vamos a vivir en septiembre, como una regresión al viejo priismo que se imponía por votos y no por argumentos. Ahí no estoy de acuerdo. Fue en noviembre de 2022 cuando Andrés Manuel López Obrador utilizó el término humanismo mexicano. Señaló: no solo lo uso para definir nuestro gobierno por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno. Lo utilizo porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Chúpate esa mandarina. Amén. A ver, es un ignorante. No hay una grandeza cultural milenaria. A ver, no puedes hablar de ideas. No se conoce el ideario de los mayas o de los olmecas. Gracias, Viri. Vámonos a un corte, cabrón. Comentarios del público que también nutren la mangos de quien está en Palacio Nacional. Te ha dicho hasta de quién viene lo de humanismo, güey. No, bueno, es que le hicieron su discurso y lo que dice es totalmente falto de sustento. Claro, no hay argumentación. José Regino Nájera nos dice que es muy triste escuchar que te expreses así en tu análisis. No dice por qué, solo dice que en lo particular no coincide. Bueno, también, pero es válida la diferencia de pensamiento, es necesaria incluso. Por eso el debate de las ideas. Estamos de acuerdo. Exactamente. Y Jorge Armando Arroyo también nos dice: escuchar historiadores apologistas de la derecha que demeritan el aporte de personajes liberales y suben a un altar a personajes nocivos nos es útil para entender en la actualidad el actuar nocivo de personajes como Salinas, Calderón, Ciro, Loret. Diario le explican en redes sociales al profe Zabaleta qué es la cuarta transformación, pero su apologismo ya no lo deja escuchar. Mira, me queda claro, es un ejemplo claro de que los apologistas de López Obrador ni leen ni escuchan. Yo no hice una sola apología de alguien de derecha. Yo critiqué a todas las corrientes. Pero la gente no escucha. O escucha lo que quiere escuchar o lee lo que quiere leer. Eso es fanatismo. Son ejemplos del fanatismo que genera López Obrador con sus seguidores. Ajá. Gracias por confirmar mi acerto. Y Pati Delgado dice: respeto la postura, pero por favor no ofenda al presidente con ese tema de la demencia senil. Seguramente tiene sus fallas como cualquier otro ser humano. No es ofensa, es una descripción. El hombre tiene problemas psicológicos y lo han dicho expertos. ¿De quién hablas? ¿De Calderón, que chupaba mucho? De Biden, ¿no? Biden, de Joe Biden. Sí, o sea, es ostensible. hay ejemplos de cómo él tiene severos problemas de conducta. Para el público, no estamos hablando de Juanji, estamos hablando Felipe de Calderón. También. El que tenía de esos problemas y no decía nada era Felipe Calderón. Gracias, Jesús. No va pedo todo el día, cabrón. Son las 8:42, tenemos pausa, volvemos. No te enojes, apologista, te dijo.